Gracias, Jessica. Buenos días a todos. Gracias a los amigos de Chilenat por la invitación. Muy contento de estar con ustedes, de compartir con ustedes la información. Les deseo una muy buena temporada a todos y ahí va la presentación. Ojalá la disfruten. Muchas gracias. Bien, comenzamos. Bueno, el rubro del nogal está hoy día en un marco referencial complejo. Estamos en un ciclo de precios a la baja, lo cual no significa que va a estar siempre a la baja. Hay que recordar que hemos visto ciclos de altas y bajas en varios de los frutos secos. Por lo tanto, esto esperamos que sea circunstancial. Sin embargo, eso no nos puede llevar a desconocer que tenemos que tener alguna respuesta, alguna acción, alguna reacción frente a esta situación de precios en la cual hay que competir y hay que sobrevivir. La pregunta es cómo competimos hoy en este escenario mundial del nogal. Bueno, la respuesta es que lo más probable es que con más kilos y con más calidad que los demás. Si nosotros hacemos un análisis de la productividad por hectárea, ¿no es cierto?, y de la producción por hectárea, y analizamos el número de individuos que tenemos por hectárea en los distintos marcos de plantación, desde 7x7 hasta 7x4, vemos que el número de individuos se incrementa al aumentar la densidad, ¿no es cierto? Y esta debería ser la altura, que corresponde entre el 90%, 95% de la distancia entre las líneas de plantación. Esa es lo que llamamos rasante, que es la altura tope que deben tener las plantas para no molestarse entre sí y para que la luz no sea o para que la falta de luz no sea una limitante para la productividad. Queremos un árbol plenamente productivo de punta a cabo, por todos lados con fruta, ¿no es cierto? Por lo tanto, el control de la altura es importante y hay que explicarle a la gente que el árbol no se puede excavar en altura porque eso significa pérdida de eficiencia. Entonces, usamos el concepto de rasante en todos los huertos frutales, no solamente en los nogales. Si nosotros hacemos un análisis matemático de cuántos kilos se requieren por árbol en los distintos marcos de plantación para 10.000 kilos, vemos que la cantidad de fruta por árbol decrece, se necesitan menos kilos por árbol cuando tenemos un marco de plantación más denso, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio para una cantidad mayor, ¿no es cierto?, de 15.000 kilos, claro, todos van a decir 15.000 kilos no existe, es una locura, pero momento. Nosotros debemos recordar que hace 20 años atrás, pensar en 5.000 kilos por hectárea era una tremenda producción, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás. Hace 10 años atrás, el sueño de todos era llegar a 7.000 kilos. Así se plantearon en ese momento los proyectos. Hoy día hay muchos que están por sobre los 7.000, los 8.000, y hay varios que han logrado en forma puntual, ¿no es cierto?, en cuarteles individuales, sobre 10.000 kilos. Entonces, no es que esté planteando que hoy día lleguemos a 15.000, pero tal vez es un nuevo sueño, pero un sueño como ha ocurrido con los demás, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, tal vez con un buen trabajo podemos llegar a los 15.000 kilos. De momento quedémonos con los 10.000 kilos, ¿no es cierto?, que en un marco de 7x4 nos implica un requerimiento de 28 kilos. Si queremos pasar a cantidades mayores, estamos hablando entre 30 y 40 kilos por árbol en un marco de 7x4, ¿no es cierto?, lo cual es lograble. Bueno, esa es la gran pregunta. Creemos que sí es posible, pero para eso tenemos que optimizar el manejo de la luz. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué misión cumplen las hormonas? ¿Qué misión cumple la luz y la nutrición en este objetivo? Digamos primero que el nogal tiene un alto potencial productivo, pero necesita abundante luz para expresar sus kilos y su calibre en la fruta de toda la planta. Esto lo vemos, por ejemplo, en aquellos árboles que están en las cabeceras, en huertos adultos, que están llenos de fruta, que no compiten por luz, porque están expuestos a la luz de la mañana, por ejemplo, todo el día hasta el mediodía. La planta se llena de fruta por todos lados. También en aquellos huertos en donde pasan cables de la luz eléctrica y donde las empresas de luz eléctrica hacen una poda permanente, incluyendo el verano, manteniendo la altura tope de más o menos 6 metros que ellos cortan para
que para que los árboles no tengan contacto con los cables. Bueno, esos árboles están llenos de fruta de punta a cabo. Entonces sabemos que el árbol se puede transformar en un árbol mucho más productivo de lo que lo conocemos hoy día. Entonces, el desafío es producir más fruta y menos madera. Ese es el gran desafío, ¿no es cierto?, que tenemos eh, en este escenario. El emboscamiento de los huertos, sabemos que hay emboscamiento y el emboscamiento de los huertos es muy común en Chile y es una gran pérdida de eficiencia para lograr kilos y calibre de fruta. Este es un huerto de nogal de la variedad Chandler en la región metropolitana en Chile, marco de 7x4, es un suelo profundo, de buena fertilidad y además muy bien fertilizado el huerto. Se observa emboscamiento, etiolación, que es este mecanismo que generan las plantas cuando generan brotes largos y delgados buscando luz, ¿no es cierto? Es una competencia severa por luz. La fruta se ubica de la mitad del árbol hacia arriba y en el interior hay fruta de calibre pequeño, ramas secas, ramas y ramillas secas que van configurando un escenario muy poco eficiente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué le pasa que a la gente se le escapan los huertos? Bueno, muchas veces por desconocimiento del trabajo de las hormonas y las interacciones que existen entre ellas. El nogal es una planta muy hormonal y hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Esto no se controla, no se debería controlar con antihormonales, con productos químicos que dañan a la planta. Las hormonas nosotros tenemos que orientarlas a favor nuestro, las hormonas de la planta tenemos que hacerlas trabajar a favor nuestro y no en contra nuestra. ¿Ya? Es un concepto fundamental en fisiología para que la gente lo entienda. Muchas veces la gente en varias especies, cuando un árbol crece mucho, lo que hacen es bombardearlo con antihormonales y lo dañan, afectan su productividad en el largo plazo, lo terminan matando el árbol 20 años antes de lo que era jubilar un huerto. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son, o fitohormonas, que son hormonas de las plantas, ¿no? Fito es planta. Las hormonas vegetales son sustancias orgánicas que las plantas han ido desarrollando durante su evolución por cientos de miles de años para adaptarse al ambiente donde viven y para activar los mecanismos de producción y acumulación de materia seca durante la fase de expansión y crecimiento, que es básicamente la primavera y el verano, ¿no es cierto? O sea, ahí están las hormonas de expansión, de crecimiento, pero también tiene un grupo de hormonas que es para desactivar esa expansión y ese crecimiento en lo que llamamos la fase de recogimiento, senescencia y dormancia, que ocurre fundamentalmente en otoño y particularmente en invierno. También eso es activado por hormonas que leen el ambiente, leen la temperatura, la oscilación térmica, el largo del día y dicen ya es hora de recogernos y a descansar. Las hormonas no son alimentos ni del tipo mineral como son los macro y micronutrientes que conocemos, ni tampoco son alimentos de tipo orgánico, como los azúcares y los distintos metabolitos provenientes de la fotosíntesis. Las fitohormonas son activadores de los procesos metabólicos para la utilización de estos de estos alimentos minerales y orgánicos por parte de las plantas y para el aprovechamiento de los factores abióticos del ambiente, como la luz, la temperatura, el agua, ¿no es cierto? Hay una sinergia directa y permanente entre las hormonas vegetales y los alimentos, son totalmente interdependientes. Las hormonas trabajan bien solamente si hay comida, y la comida trabaja bien y es bien aprovechada solamente si hay hormonas. Por eso es que es muy peligroso dañar las hormonas del árbol con productos antihormonales. También son las sustancias que permiten a la planta adaptarse a los cambios en dichos factores bióticos y abióticos, ¿no es cierto? Como la disminución de la luz, la disminución de la temperatura, oscilación térmica, radiación, exceso de sales, por ejemplo. La planta lo lee eso, inmediatamente genera acción del ácido abscísico y el etileno, falta de agua, falta de oxígeno, etc. Esas son las hormonas, las sustancias orgánicas sintetizadas por la planta que le permiten defenderse cuando hay que defenderse y atacar cuando hay que atacar. Esa es la definición más simple, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? En primer lugar, las hormonas que trabajan en el periodo de activación, brotación y crecimiento de órganos, primavera-verano. En primer lugar, las citoquininas, que son aquellas que están encargadas de
la división e inducción celular, ¿no es cierto? Y la activación de todas las yemas, incluyendo las yemas axiales, ¿no es cierto? O secundarias. Las citoquininas se producen fundamentalmente en las raíces del árbol, ¿no es cierto? Y viajan a toda la planta para activar estas yemas. Eh, en segundo lugar están las auxinas, que son las auxinas, son las hormonas encargadas de la elongación de los órganos, de las raíces, de las flores, de los frutos, de las ramillas, de las hojas, de los internudos. No tienen nada que ver con la división ni la inducción de nuevos órganos, sino que se dedican a crecer, a buscar la luz y el agua. ¿Ya? Son hormonas bien especiales y muy potentes, muy potentes. Establecen dominancia apical, establecen una serie de acciones para que la planta esté activa buscando estos elementos abióticos que le permiten crecer. Y por último están las gibrelinas, que son encargadas de activación e inducción de yemas y elongación celular, y que hacen un poquito de comodín, ayudando a las citoquininas cuando hay que hacer división e inducción celular, y ayudando a las auxinas cuando hay que hacer elongación celular. Las auxinas se sintetizan fundamentalmente en la parte aérea de la planta, en los brotes nuevos, en los puntos de crecimiento, y las gibrelinas se sintetizan fundamentalmente en la raíz, pero también en el resto de la planta, particularmente en las semillas, en la nuez, ¿no es cierto? Esas son las hormonas de crecimiento, activación, brotación. Son muy interactivas entre ellas, ya las vamos a explicar. Y después está el segundo grupo, que son las hormonas para desactivar, ¿no es cierto? Generar abscisión, dormancia, receso, que son las hormonas del recogimiento, del descanso. ¿Cuáles son? El ácido abscísico, que permite la abscisión de hojas, de frutos, el cierre de estomas, ¿no es cierto? Y el etileno, que tiene que ver con la maduración y la caída de las hojas y frutos, la entrada y mantención en la dormancia. ¿Por qué se aplica cianamida en el nogal? Porque se necesita romper la cadena del etileno, que es la que mantiene, es como la hormona del sueño, ¿no es cierto? Es como una anestesia que tiene la planta y que el frío la va minando, y cuando se cumplen 700, 800, 900 horas de frío, ese etileno se acaba y la planta está lista para brotar. Entonces, el etileno protege a la planta para que no brote en invierno con heladas, con frío y no se muera. Y el ácido abscísico también cumple misiones en cuanto a cerrar órganos, a permitir que la planta vaya a descansar. Esos son los dos grandes grupos de hormonas que nosotros debemos conocer. ¿Cómo actúan? En primavera y verano hay una dominancia absoluta de las auxinas, ¿no es cierto?, tanto a nivel aéreo como a nivel radicular. Las auxinas generan una fuerte gradiente de concentración, se concentran mucho más en las puntas, ¿no es cierto?, y genera una gradiente de concentración de mayor a menor, y esta gradiente mantiene a raya a las demás hormonas, ¿no es cierto?, mientras los factores abióticos son favorables, riego, nutrición, luz, temperatura, la que manda es la auxina. Bueno, también a nivel radicular, porque son sintetizadas aquí, pero la planta las envía a la raíz para que esta raíz se desarrolle, se expanda, se renueve. Entonces, de hecho, muchos de los enraizantes, la mayoría de los enraizantes son auxinas sintéticas que se aplican vía riego para que la planta las tome y pueda expandirse. Ahora, muchas veces esta fuerte dominancia apical inhibe más allá de lo conveniente a las citoquininas, que son las que generan la división celular y la inducción, en especial en la parte aérea, tanto en ramas del año como en ramas y ramillas de más de un año, generando emboscamiento, en especial en un escenario de alta nutrición y riego. O sea, si una planta está muy sana, está vigorosa, yo la riego abundantemente y la nutro abundantemente, va a ser una explosión de crecimiento, que es lo que tratamos de hacer normalmente en el año 1, 2 y 3, hasta el año 4, ¿no es cierto?, cuando la planta se está formando. Pero cuando ya el huerto es adulto, ese exceso de auxinas ya no me interesa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito que se activen las citoquininas y gibrelinas, sobre todo las citoquininas, para que me generen fruta por todo el árbol, ¿no es cierto? ¿Cómo se controlan las auxinas? ¿Cómo se controlan las auxinas? Las auxinas se controlan fundamentalmente, o cómo se controla este vigor, se controla con mucha fruta.
¿no es cierto? Es la mejor receta para controlar el vigor de un árbol. Fruta, mucha fruta. Miren qué buena noticia. Justamente lo que estamos necesitando en este escenario, mucha fruta. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Nosotros necesitamos entonces que estas auxinas se regulen, se limiten en el verano para dar paso a la activación de las citoquininas, las cuales se activan fundamentalmente con luz, con mucha luz, ¿no es cierto?, para que se produzca esta inducción y esta masiva producción de fruta en todo el árbol. Entonces, en primavera-verano tenemos una fuerte actividad de auxinas, están las citoquininas y gibrelinas ahí esperando su oportunidad, ¿no es cierto? Y el ácido abscísico, el ABA y el etileno también están en la parte aérea, también es posible si la planta lo necesita frente a algún estrés térmico, hídrico, etcétera, nutricional, también los puede activar, pero la que la lleva en primavera-verano en la parte aérea son las auxinas. Y en la parte radicular hay un equilibrio entre auxinas, citoquininas y gibrelinas. Y el ABA y el etileno están a la guaita, como dicen los corraleros, preparados por si se necesita. Pero ese es el equilibrio. En verano, arriba, dominio auxínico, abajo, equilibrio auxínico, citoquinínico y gibrelínico. ¿Qué pasa en el otoño-invierno? Ya la auxina ya cumplió su tarea, ya se desactiva, ¿no es cierto? En el otoño-invierno empieza a aparecer el ácido abscísico, se empiezan a generar paredes de abscisión en las hojas y en los frutos, y el etileno finalmente termina botando, ¿no es cierto?, las hojas y los frutos. De hecho, hay mucha gente que aplica etileno, ¿no es cierto?, al nogal en otoño para la cosecha, para apurar y para emparejar la cosecha. Bueno, en otoño y en invierno también aparece abundantemente ácido abscísico y etileno en la zona radicular. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que están en la cancha en otoño-invierno? El ácido abscísico y el etileno. ¿Cuáles son las que están en la cancha en verano, primavera-verano? Las auxinas, citoquininas, gibrelinas, tanto en la parte aérea como radicular. Ahora, ¿qué es lo que estamos sugiriendo nosotros? Utilicemos las auxinas todo lo que podamos en los primeros 3-4 años de formación del huerto, ¿ya? Pero ya cuando nosotros necesitamos que este huerto se transforme en un huerto equilibrado de 7x4, de 6,5 metros, ¿no es cierto? Bueno, la poda tiene que ser en verano. La poda tiene que ser en verano a la altura tope a la que debe estar el huerto. ¿Ya? Estamos hablando de una poda suave, ¿no es cierto?, de eliminar tal vez 1 metro, medio metro, 50 centímetros, 1 metro en altura para mantener esa, que es lo que hacen las empresas de luz, ¿no es cierto?, que pasan podando los huertos y los dejan bajitos y finalmente se produce un control total de la auxina. Lo que pasa aquí es que cuando se saca esa auxina en verano, ¿no es cierto?, entra luz y se activan y se inducen una gran cantidad de yemas del resto del árbol. Entonces, el objetivo de esta poda de verano, de este despunte de verano, lo vamos a llamar despunte de verano, que también puede ser en forma lateral, suavecito ahí, ¿no es cierto?, una poda tipo seto, pero suave. El objetivo es que entre luz y que se activen las citoquininas. Por lo tanto, el gran objetivo es la inducción frutal. No perder ni una rama que quede sin, no permitir que ninguna rama se quede sin fruta. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué podamos en invierno? Bueno, despeje interior, ramas que están duplicadas, que están envejecidas, que están con problemas sanitarios. Bueno, es el momento de limpiar el interior, pero jamás podar en altura en invierno, porque eso va a activar nuevamente una gran cantidad de auxinas en verano que va a hacer perder nuevamente el equilibrio, como lo veíamos en la foto anterior con ese huerto que tenía 12, 14 metros. Yo he medido huertos de 17 metros que están a 7x5, huertos de 17 metros de altura, donde la fruta está toda arriba, hay un problema tremendo de calibre de fruta, y 2/3 o 1/3 por lo menos, la mitad del árbol está sin fruta, seco y con una cantidad de madera inútil tremenda. Entonces, el objetivo es lograr un árbol equilibrado, con una altura conocida y que se mantiene, si es necesario. ¿Cuándo se hace esta poda? Esta poda se hace entre el 15 de enero, 20 de enero, hasta el 15, 20 de febrero, ¿no es cierto? Todo el mes, ese mes volante entre el 15 de enero y 15 de febrero, y puede ser todo febrero, ¿no es cierto? Se alcanzan a inducir todavía,
pero no pasar para marzo, eso ya no sirve. Tiene que ser enero, febrero, ese recorte, ese rebaje de la parte aérea. Bien, veamos ahora cómo atacamos, cómo enfrentamos la parte nutricional para este concepto que es una planta de 6 metros de altura con 28 kilos, ¿no es cierto?, en un marco de 7x4, donde tenemos una poda, un rebaje de verano y un despeje de invierno, donde vamos a tratar de optimizar todo lo que significa inducción de ramas frutales y no perder ninguna rama, que ninguna rama puede estar ociosa. Desde el punto de vista nutricional, bueno, hay algunos temas que son clásicos. En primer lugar, los nutrientes más estratégicos bajo este panorama son los que están ahí en rojo: nitrógeno, fósforo, potasio, fierro, zinc, boro. Esos son fundamentales. No es que los demás no importen, pero ahí es donde se juegan, ¿no es cierto?, los kilos. La gran cantidad de kilos se juegan ahí. Y están entre paréntesis, ¿no es cierto?, y con un color morado, manganesio y cloro, porque se han constituido en un tema también en estas últimas temporadas, ¿no es cierto?, ambos por problemas de toxicidad en distintas regiones de Chile. También los vamos a abordar brevemente. Bueno, en primer lugar, el nitrógeno, recordarles que es por lejos el nutriente más importante junto con el potasio. El nitrógeno cuantitativamente es el nutriente más utilizado por la planta. Ustedes ya manejan bastante bien las dosis. Estamos hablando normalmente en huertos adultos de dosis sobre 200, 250 hasta 300 unidades. Nos apoyamos mucho, bueno, las tareas del nitrógeno, en primer lugar la construcción de la clorofila. Ahí están los 4 átomos de nitrógeno que rodean el núcleo central de magnesio, y muy importante la producción de aminoácidos que la planta genera a partir de, ¿no es cierto?, esta es la planta. La planta toma el nitrógeno nítrico y amoniacal que viene del suelo, de los fertilizantes, del agua, lo transforma en NH2, en radical amina, se junta esta amina con los azúcares de la fotosíntesis y forma estos aminoácidos, las bases nitrogenadas, que finalmente van a la construcción de ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, en fin. Y que son fundamentales. Aquí también hemos, entre comillas, descubierto la posibilidad del uso de los aminoácidos para el crecimiento aéreo y el crecimiento radicular, con muy buenos resultados. Seguimos utilizando ampliamente los aminoácidos como una forma de ayudarnos. El caso del fosfato también hay que recordar que el fosfato finalmente es la fuente de energía que necesita esta planta, altamente consumidora de energía. No se olviden que es una planta productora de aceite. Cerca del 60% del peso seco de la fruta es aceite y se necesita mucha energía, ¿no es cierto? Normalmente estamos hablando aquí en suelos de pH neutro, del orden de 30, 40 hasta 60 unidades de fósforo. En los suelos derivados de cenizas volcánicas en el sur hemos llegado a 80, 100, 120, y siempre guiados por el análisis foliar, ¿no es cierto? La deficiencia de fosfato normalmente genera órganos más pequeños, frutas chicas, hojas chicas. No es muy frecuente, pero hay que estar muy atento por la necesidad, ¿no es cierto?, de fosfato. En el caso del potasio, el potasio es un tremendo nutriente para el nogal. Los suelos chilenos no son muy ricos de potasio. En general, también aquí se invierte mucho dinero en potasio. El potasio es el gran regulador osmótico, un gran activador enzimático, y es el que lleva, ¿no es cierto?, los azúcares desde las hojas al fruto para que este fruto crezca. Por eso cuando hacemos un análisis mineral de fruto nos vamos a encontrar con una gran cantidad de potasio dentro del fruto. Estamos hablando en huertos adultos de alta producción, pensando en un huerto de 10.000 kilos como un objetivo macro, digamos. Seguramente no menos de 200, 300 unidades, y en algunos casos de suelos muy pobres de potasio hemos tenido que llegar a 400 y 450 unidades de potasio. Es un gran consumidor, no es una planta súper eficiente con el potasio, pero sí está en un nivel competitivo. O sea, no es tampoco una planta que sea, digamos, refractaria al uso del potasio, pero no es una planta súper eficiente en la toma de potasio. Por eso que hay que estar atento. Normalmente las dosis de potasio que terminamos poniendo en los huertos son mayores que las dosis de nitrógeno. Muchas veces tenemos huertos con 250 unidades de fósforo, perdón, de nitrógeno, 250 de fósforo, 300 de fósforo, 250 a 300 de nitrógeno, digo,
30-60 de fósforo, y en el potasio estamos de 200 a 400 y 450 también. Entonces, ahí tienen que estar atentos porque ahí se va a producir un foco de alta demanda para los huertos de alta producción. ¿Cómo se manifiestan las deficiencias? Fundamentalmente en hoja, necrosis temprana, ¿no es cierto? En el proceso de brotación, crecimiento, la planta avisa rapidito cuando está deficitaria de potasio en las hojas, y cuando esto se descubre, entre comillas, muy tarde, bueno, afecta notablemente el llenado de la pepa, ¿no es cierto? Entonces, los problemas de llenado suelen estar asociados a problemas de deficiencia, a veces hambre oculta de potasio. Por eso hay que estar muy atentos con el llenado de la pepa, con el porcentaje de potasio en hoja, ¿no es cierto? Hay que estar muy atentos con los estándares. El caso del magnesio es un catión bien relevante, es un catión divalente, relativamente lento de tomar por la planta. Hay suelos que tienen muy poco magnesio, menos de 100 ppm en un suelo, menos de 150 es un nivel bajo, y ahí normalmente suelen observarse algunas deficiencias que se caracterizan por ubicarse en la parte basal de las ramillas, ¿no es cierto? Y por una clorosis en forma de pinito, o sea, va apareciendo un pinito lentamente, se va agudizando de izquierda a derecha ahí, hasta que finalmente la hoja en una deficiencia severa se puede necrosar, se puede morir y caer tempranamente, digamos. Bueno, después pasamos al fierro en esta revisión rápida. El fierro es fundamentalmente estratégico en suelos de pH superior a 7,5, donde se manifieste el problema en hoja. ¿Ya? La hoja, la sintomatología en hoja es muy notoria, es en la parte, digamos, distal de las ramas y ramillas, en la parte final Esta es una hoja, recuérdense que la hoja del nogal es una hoja compuesta por hojuelas. Estas se llaman hojuelas y esto completo se llama hoja. Entonces, las hojas se ponen cloróticas totales. En casos severos hemos visto síntomas muy rebeldes y muy recurrentes en ciertos huertos. Esto se ataca con fierro, normalmente fierro quelatado, EDDHA o HVED, que es el Rexolin, un fierro bien interesante que surgió ahora, 100% de fierro orto-orto al 6%. Y también utilizamos el fierro EDDHA, que viene al 6%, con porcentaje aproximadamente 80-85% de fierro orto-orto. Esto hay que aplicarlo tempranamente. El trabajo del control de la clorosis férrica es un trabajo preventivo, no curativo. El curativo es muy lento, es muy difícil de erradicar el problema. Esto tiene que ser ya como norma. Ustedes tienen identificados los árboles que tienen clorosis férrica todos los años. Bueno, apenas el brote esté receptivo, un brote de 10 centímetros, empiezan a aplicar foliarmente 3 kilos por hectárea de algunos de estos productos, 3-4 kilos por hectárea de vía foliar, y después cuando se activan las raíces, un golpe de 10 kilos, 2 veces, y estamos listos. Y los huertos empiezan año tras año a disminuir, el problema a disminuir, y después desaparece completamente el fierro. El impacto del pH es muy significativo. En la medida que pasamos de pH 7,5, la disminución del fierro disponible es notoria, y esta es la sintomatología, ¿no es cierto? Ahí tienen los ápices. Este es un árbol que está bastante afectado, y la parte terminal de las ramas normalmente son las que muestran primero el síntoma, porque el fierro tiene muy baja movilidad. ¿Ya? ¿Y cuáles son los fierros que utilizamos para resolver el problema? HVED, ¿no es cierto? Este es Rexolin, y EDHA, que en el mercado hay muchas marcas, Basafer Plus, Ferrichel, Ferrosol, en fin, Chaufer, hay varios. Fierro HVED y EDHA aplicado en forma preventiva, ese es el camino y la solución. Después viene el zinc. El zinc es un nutriente, este es un nutriente súper estratégico, es un micronutriente, pero es el nutriente más recurrentemente deficitario en el nogal en Chile y en otros países que también me toca visitar. También el zinc es muy deficitario. ¿Por qué? Porque es un nutriente que se mueve muy lento dentro de la planta. Es un nutriente que la planta toma relativamente bien, pero moviliza muy mal internamente. Es un catión divalente muy pesado, que dentro del xilema se mueve con mucha lentitud, y que su tarea fundamental es la promoción del triptófano, que la planta fabrique triptófano, que es un aminoácido específico, ¿no es cierto?, que es la materia prima básica para la formación de auxinas, ¿no es cierto?, de las cuales ya hemos hablado,
digamos, ácido indolbutírico, ácido indolacético, ácido naftaleno, acético, en fin, hay varios, digamos, formatos de las auxinas. El zinc, entonces, forma una cadena metabólica, zinc, triptófano, auxinas, que permite el crecimiento de los frutos, de las raíces, de las hojas, la dominancia apical, el crecimiento explosivo y potente que necesitamos, muy potente que necesitamos los primeros años para llegar rápido a una planta productiva. Bueno, el pH también le afecta mucho. Los pH sobre 7, 8 generan una caída muy importante del zinc divalente y aparecen, ¿no es cierto?, precipitados con los grupos carbonatos, con los grupos OH, y el zinc queda inmovilizado a pH sobre 7, sobre 7,5 en particular. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia? Bueno, hojas chicas, deformes, ramillas deformes entre nudos cortos y un gran quiebre de calibre, una gran disparidad entre los frutos de la planta. Se acentúa este diferencial de calibre entre la parte aérea iluminada del árbol y la fruta que está en el interior, que está cubierta, que está más sombría. La falta de auxina, en este caso, ocurre normalmente en suelos muy pobres, en suelos aluviales clase 2, clase 3, normalmente de pH alto. Bueno, ahí se confabulan y además se produce también, porque este es un árbol muy grande, donde muchas veces el movimiento del zinc es muy limitado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la solución de esto? Aplicar foliarmente zinc, pero acompañado de un buen aminoácido que contenga triptófano y de alguna auxina natural, que puede ser, ¿no es cierto?, un extracto de alga que contenga auxina o algún extracto de planta terrestre que contenga auxina. Usamos un poquitito de auxina junto con el zinc, junto con el triptófano, y la verdad es que la planta reacciona maravillosamente para producir lindos brotes, linda fruta. Entramos al manganeso. El manganeso es un nutriente esencial que la planta utiliza, digamos, en pequeña cantidad. Es un micronutriente que activa muchos complejos enzimáticos, trabaja en los cloroplastos, en el transporte de electrones, tiene varias tareas, pero el problema no ha sido la deficiencia, que es muy poco frecuente, sino que ha sido fundamentalmente, aquí está la deficiencia, que es una hoja descolorida con clorosis intervenal, que no afecta el tamaño, no afecta el tamaño de la hoja esta deficiencia, al contrario del zinc, ¿no es cierto? La deficiencia de manganeso no deforma la hoja, es una hoja normal, pero descolorida. El problema no es la deficiencia, sino que es la toxicidad. Nos hemos encontrado con numerosos huertos que se han plantado en zonas de pH ácido y suelos húmedos. Cuando juntamos acidez y humedad, sobre todo suelos que tienen un largo historial de suelos humedales, digamos, con napas freáticas oscilantes, donde encontramos estos moteados de fierro y manganeso, es ahí donde estamos viendo daño bien importante en hoja y también en fruto. Hojas deformes, ¿no es cierto?, pequeñas, de un crecimiento muy limitado de las plantas, y también en el fruto ustedes pueden observar manchas, necrosis, digamos, tanto del pelón como de la cáscara. Es bien complicado. Esto se observa en concentraciones foliares de sobre 1000 ppm. Cuando el manganeso en hoja medido en enero supera los 1000 ppm, normalmente encontramos algún síntoma, ¿no es cierto? Aquí hay que estar atentos a este problema, ¿no es cierto?, porque se está transformando en un problema serio. Hay que medir el pH antes de plantar. Si el pH es muy ácido, hay que encalar los suelos. En estos huertos hay que tratar de usar una estrategia de fertilizantes solamente reacción básica. Hay que evitar las ureas, los sulfatos de amonio, todo lo que acidifique, el ácido fosfórico, todo eso para afuera, ¿no es cierto? Trabajamos con superfosfato triple en cobertera o con pique de pala, y con nitratos, ¿no es cierto?, con sulfatos que no acidifican. Muy importante encalar antes de plantar, muy importante control de los fertilizantes que sean de reacción básica. También están apareciendo carbonatos de calcio aplicables vía riego. Eso ya existe. Hay una empresa que lo está promoviendo, lo estamos evaluando y estamos viendo buenos resultados preliminares, porque esto se controla con control de pH y también evitando riegos excesivos, ¿no es cierto? Eso es lo que permite el control de esta problemática. Después nos vamos al boro. El boro es un nutriente esencialísimo para el desarrollo del tubo polínico, para el desarrollo de células meristemáticas.
colabora en forma directa con el potasio en el movimiento de los azúcares que van hacia la mariposa. Por lo tanto, no puede faltar el boro cuando estamos pensando en un huerto de altísima producción de 10.000 kilos, que es totalmente alcanzable. El boro es un nutriente esencialísimo y lo estamos aplicando vía foliar en el periodo de floración cuaja, y lo estamos aplicando vía riego una vez al mes con algún poliborato, un tetraborato, un hexaborato, un octoborato, un solubor, Bortrac, Folerel, distintos productos que son poliboratos, ¿no es cierto?, que trabajan muy bien en dosis pequeñas, pero hay que mantener sobre 40, sobre 60 ppm y menos de 100 ppm la concentración en hoja para que el boro no sea una limitante, porque es muy muy importante para la eficiencia del potasio y para la formación de los pectatos en la cáscara, sobre todo en la cáscara, para que la cáscara sea firme, no sea tan quebradiza, ¿no es cierto? Y la planta trabaje eficientemente todos sus procesos de activación de carbohidratos, incluyendo la maduración de los tejidos en el otoño. Sobre todo es muy importante en plantaciones nuevas. El boro tiene poca movilidad en la planta. Si ustedes ven aquí la movilidad de distintas especies como pistacho, nogal, almendro, manzano, ven que en la hoja se concentra fuertemente el boro, en el pelón bastante menos, miren el pelón del almendro, en la cáscara muy poquito y en la pepa muy poquito. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener valores muchas veces que la gente se asusta en el monitoreo del boro, es porque se concentra mucho en la hoja basal, ¿ya? En las hojas basales. Aquí hay que sacar de la hoja media, de la hoja compuesta media, ¿no es cierto?, para ver cuál es el nivel realmente que tiene el boro. Normalmente la gente cuando llega asustada se asusta porque debe 300 ppm, no hay que asustarse porque esa es la hoja basal. Aquí lo importante es que la hoja media y terminal estén en niveles razonables y normales. La toxicidad se observa con bordes quemados, necrosis, muy parecida a la del cloro, ¿no es cierto?, y las hojas pueden caer tempranamente. Afortunadamente, la zona nogalera chilena no está en áreas contaminadas por boro, así que no es un problema generalizado. Finalmente nos vamos al cloro, que también es un nutriente esencial, pero se ha transformado en un enemigo público muy importante en la cuarta, quinta y metropolitana, regiones cuarta, quinta y metropolitana, donde por efecto del cambio climático, de la concentración, de la disminución de los caudales de los ríos, se concentra este cloro y está causando mucho daño, ¿no es cierto? Bordes quemados, fuertemente quemados. Parece que los huertos le pasaron un soplete cuando uno los visita en enero, en febrero, es impresionante. La toxicidad es muy similar al boro, pero obviamente es por cloro en este caso, y para distinguirlo hay que hacer obviamente el análisis foliar. Para controlar el efecto del cloro en los huertos se recomienda riegos profundos, de lavados semanales o cada 10 días, ¿no es cierto? Que realmente ustedes mían el cloro en el suelo antes de lavar y lo mían después de lavar, en un análisis que se llama desalinidad en pasta saturada. Es la única manera de sacarlo de ahí, con altas cargas de agua. También disminuir el uso de aguas contaminadas con cloro a través de uso de coberturas de suelo para bajar la evaporación del agua aplicada, porque gran parte del agua que uno aplica en realidad no lo utiliza la planta, se evapora directamente. Entonces, ¿para qué estar aplicando excesos de agua si lo podemos evitar con una cobertura? Uso de nitratos, que son antagonistas de los cloruros. Evitar los amonios promueven la entrada del cloro. Podas de rebaje en caso de intoxicación severa, ahí dice intoxicación, es intoxicación. Cuando está muy intoxicado, bueno, no queda más que rebajar y salen los brotes bonitos, se renueva la planta, es una manera de recuperar a la planta. Y uso de hormonas de crecimiento aquí usamos gibrélico y auxina para generar un efecto de dilución en aquellas plantas que están muy frenadas, ¿no es cierto? Las obligamos a expandirse. Y quiero terminar en este resumen con una lámina que la usamos siempre que estamos en periodos de crisis de precio en algunos frutales, que es el uso de los guanos y compost, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos productos, uno de gallina ponedora, el producto A, y un bioestabilizado de pavo. Estos son valores referenciales, ¿no es cierto? 10.000 pesos el metro cúbico, flete a predio, le pusimos un costo similar a los dos para compararlos, 3.500, por lo tanto nos da un valor de 13.500 puesto predio. Por ahí andamos, entre 10.000, 14.000 puestos predios, algunos que están al lado de las plantas productoras
les sale mucho más barato y pueden llegar a 10.000 pesos puesto predio. Pero bueno, en este ejercicio 13.500 el metro cúbico. Le sacamos la densidad aparente a cada uno de ellos, o sea, cuántos kilos por metro cúbico, y nos da, en este caso, 650 kilos por metro cúbico, acá 620. Porcentaje de humedad, el mismo, 18%. Todo esto se mide a través del análisis de guano y compost, la norma chilena de guano y compost, que los laboratorios hacen perfectamente bien. Por lo tanto, si le sacamos la humedad, nos da 533 kilos, 508. O sea, estamos hablando de 500 kilos promedio de cada metro cúbico. Sacamos media tonelada por cada metro cúbico, aproximadamente. Este producto nos dio un 1,8% de nitrógeno, 6,2% de fósforo, ¿no es cierto? A la gallina ponedora le dan harto fosfato de calcio para que afirme la cáscara, y obviamente excreta parte de este fosfato, 2,1 de potasio, acá 2,5, 1,8, 2,1. Total, en kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, 9, 33, 11, en total 53 unidades por cada metro cúbico. Acá 32, ¿no es cierto? Haciendo el mismo ejercicio. Por lo tanto, si yo divido 13.500 por 53, que son las unidades o kilos de nutrientes, me da que cada unidad me costó 250 pesos y aquí me costó un poquito más caro, me costó 414 pesos. Ahora, si yo me voy a precios referenciales de la urea, sulfato de potasio y fosfato monoamónico, ¿no es cierto? Fertilizantes que se usan en fertirriego, ¿no es cierto?, del nogal, la unidad, si yo divido los 280 por los 460 kilos de nitrógeno que trae la urea, me sale que la unidad de urea, de nitrógeno vía urea, me sale 600 pesos, la unidad de potasio vía sulfato me sale a 1.000 pesos, pero no puedo poner el cloruro. Varios me van a decir, sí, pero es que el cloruro de potasio es más barato. Sí, pero es que yo no puedo usar cloruro en una planta sensible. Por lo tanto, la unidad efectivamente, mi costo alternativo son 1.000 pesos. Y el fosfato monoamónico, sumando el aporte de nitrógeno y fósforo, me sale que la unidad me cuesta 800 pesos. O sea, estamos hablando que la unidad de nutriente vía fertilizantes convencionales sale aproximadamente el doble o el triple que la unidad colocada como guano o compost. Idealmente un compost, es mucho mejor. Ahora, esta es una opción absolutamente válida para los huertos de la séptima a la octava región, donde llueve bastante, incluso, o sea, ustedes aplican esto en dosis de 30, 40 metros cúbicos por hectárea, 50 metros cúbicos por hectárea, ¿no es cierto? En junio, en julio, cuando la planta está en receso, cae lluvia, esto se integra y la planta va a aprovechar una gran cantidad de estos nutrientes. Y va a aprovechar una cantidad importante, sobre un 50% el primer año, y el otro 50% se va a repartir entre el segundo y el tercer año, que es más o menos la vida útil de un guano o un compost que se aporta al suelo. Entonces, es una manera de mejorar, ¿no es cierto?, la eficiencia de los huertos. En la zona central, donde hay más problemas de cloro, hay que estar más atento porque ahí normalmente los compost traen un poquito de cloro, pero ese se lava con la lluvia de invierno. Acá en la zona cuarta, quinta y metropolitana es un poquito más complejo, pero la séptima, octava es una opción. Aquí se podría usar en la región metropolitana también, pero con riego por aspersión, de manera de lavar, ¿no es cierto? Piensen ustedes que con 10.000 metros cúbicos, si nosotros regamos láminas de 20 milímetros, 25 milímetros, dos, tres riegos por semana, estamos hablando cerca de 40, 50 riegos en la temporada. O sea, estamos hablando cerca de 40, 50 lluvias de 20, 25 milímetros, lo que perfectamente me permitiría lavar el cloro. Así que ojo con eso, que también es una ruta que hay que explorar. Bueno, en resumen, y con esto termino, buscamos huertos de mayor densidad, con altura controlada, con inducción completa de sus ramas frutales, con el uso de nutrientes estratégicos como los que mencionamos, y también recurrir a herramientas económicas como son los guanos y compost de buena calidad. Muy agradecido, agradezco a Chilenat, a toda la gente, a todos los agricultores, les deseo mucha suerte y que sea una linda temporada, que nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias.